Como decía, en febrero del año 2002, el gobierno de Sri Lanka y el grupo armado de oposición Tigres de Liberación de la Tierra Tamil, a los que a partir de ahora me referiré como LTTE para no estar repitiendo un nombre tan largo todo el rato, firman un acuerdo de paz por el que se ponía fin a las hostilidades armadas que habían asolado al país desde el año 1983, cuando dio comienzo este conflicto que, como bien decía David al principio, ha causado la muerte a unas 70.000 personas aproximadamente. La firma de este acuerdo de alto el fuego supuso también el inicio de un proceso de negociación que estuvo acompañado por el gobierno de Noruega en su papel de mediador oficial. Tras un paréntesis de 4 años, en el año 2006 se produjo una gravísima escalada de la violencia y se reanudó de manera abierta y muy virulenta el conflicto armado, provocando de nuevo centenares de víctimas mortales y también miles de personas que se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen. Las causas de este conflicto, que durante más de 2 décadas ha asolado al norte y al este del país, hay que buscarlas fundamentalmente en la marginación histórica que la población tamil, que es minoritaria en el país, pero que está concentrada geográficamente en el norte y en el este de la isla, donde sí que es el grupo mayoritario, pues tras la proclamación de la independencia de la isla en el año 1948, sus demandas de autodeterminación y de creación de un propio Estado para la población tamil no son satisfechas y además se producen toda una serie de políticas de marginación y de exclusión de esta población. En el año 1972 surge este grupo armado, el grupo armado LTTE, que da comienzo al conflicto armado una década después, en 1983, con un ataque que causa la muerte a 12 soldados y al que el gobierno responde con unas represalias que causan la muerte aproximadamente entre 2.000 y 3.000 personas. Este conflicto armado, que se inicia en el año 1983, se desarrolla en 4 fases que todas han concluido con un proceso de paz y unas negociaciones que nunca han sido exitosas, ni siquiera en este último periodo, como señalaba al principio, que se inició en el año 2002. La primera de las fases del conflicto armado concluye con una tregua que duró 3 meses, a principios de 1990, y este periodo que va del 83 al 90 deja un terrible legado de 20.000 personas muertas, 750.000 desplazados en el interior del país y unos 120.000 personas que deben refugiarse en otros países, la mayoría de ellos en la India, dada la proximidad geográfica, pero también cultural y religiosa que existe entre la población tamil y la población del sur de la India, donde hay un estado que se llama Tamil Nadu, es decir, que hay unos estrechos vínculos entre la población de ambos países. Sin embargo, esta tregua dura muy poco tiempo y en junio del año 90 el grupo armado, el LTTE, rompe la tregua y se reinicia el conflicto armado en una segunda fase que, sobre todo, cabe destacar la división profunda que genera en la isla, dividiéndose en 3 zonas, sobre todo el norte, en el que habita el 95% de la población tamil, en el este de la isla, donde conviven tamiles y musulmanes, y el sur de la isla y la zona mejor dicho, la zona central y sureña de la isla, donde habita mayoritariamente la población cingalesa y que también es la parte que ocupa un territorio más amplio del conjunto de la isla. En el año 93 se inicia de nuevo un proceso de negociación informal que culmina con un encuentro que estuvo auspiciado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero todo este proceso, a pesar de que tiene como consecuencia un alto el fuego y también el inicio de unas negociaciones formales, en el año 95 dura muy pocos meses, las negociaciones se rompen de nuevo y se reanudan las hostilidades una vez más, hasta que en el año 2002 se inicia el proceso de paz al que voy a referirme más extensamente porque es el más cercano y también del que pueden extraerse, creo que, algunas lecciones bastante interesantes si es que en el futuro vuelve a producirse una oportunidad como la que tuvo Sri Lanka en estos años recientes. Sin embargo, este periodo de negociaciones formales en el que las partes se reúnen y acuerdan una agenda de negociaciones dura muy poco tiempo y en el año 2003 el grupo armado de los Tigres Tamiles decide retirarse de estas negociaciones, lo que
no implica que se reanudara el conflicto armado en ese momento. Es decir, hay una retirada formal de las negociaciones, pero se mantiene el acuerdo de alto el fuego y no se producen nuevos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas del gobierno y entre los tigres tamiles. El motivo para esta retirada de los tigres tamiles del proceso de negociación es las acusaciones al gobierno de que le estaba marginando de estas negociaciones, que no estaba contando suficientemente con el grupo armado y que se estaban tomando decisiones al margen de ellos, pese a constituir una de las dos partes en negociación. Como decía, a pesar de la retirada, se mantuvo el acuerdo de alto el fuego y se producen varios intentos por parte de Noruega de relanzar estos encuentros formales y de volver a reunir a las partes ante una mesa de negociaciones. No obstante, a lo largo del año 2006, el deterioro de la situación en el país es notable y los episodios de violencia pasan de ser esporádicos a adquirir una frecuencia mucho mayor. Y también aumentan muchísimo en su intensidad, provocando centenares de víctimas mortales, población desplazada, y llega un momento en que ya se considera que el conflicto armado se reanuda por completo. El 27 de noviembre del año 2006, el líder tamil Prabhakaran, que es el líder del grupo armado, declaró que ante la evolución de la situación no quedaba otra opción que la presión para la creación de un Estado independiente. Posteriormente explicaré un poco todo el contenido de la agenda de las negociaciones de paz y el hecho de que en el transcurso de estas negociaciones los tigres tamiles habían renunciado a su petición de creación de un Estado independiente y habían aceptado la posibilidad de que se acordara una solución intermedia con un elevado grado de autonomía para la zona, pero dentro del marco de una Sri Lanka unida. Pero ante la escalada de la violencia, los tigres tamiles se desdicen de sus palabras y afirman que sí que ha llegado el momento de reivindicar un Estado completamente independiente. Estas declaraciones para muchos analistas supusieron la defunción de facto del acuerdo de alto el fuego, que no obstante sobre el papel seguía vigente. A finales del año 2007 el gobierno amenazó con la ilegalización de los tigres tamiles, lo que impediría en la práctica cualquier intento de negociación de paz, puesto que no está permitido el diálogo con aquellos grupos que son considerados ilegales, y por este motivo el gobierno había levantado la ilegalización a los tigres tamiles para poder llevar a cabo las negociaciones de paz. Y la ruptura formal y definitiva ya del acuerdo de alto el fuego se produce en los primeros días del año 2008. Hay que decir que desde que se reinició el conflicto armado en el año 2006, más de 5.000 personas habrían muerto. Una quinta parte de estas personas muertas es población civil y unas 200.000 personas se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen, lo que da cuenta de la extrema virulencia con la que el conflicto armado se reanudó después del fracaso de las negociaciones de paz, lo cual es una situación que suele producirse en todos los países en los que fracasa un acuerdo de paz, que la violencia se reanuda con muchísima más intensidad y mucha más gravedad de lo que había sucedido en etapas anteriores.